Métodos de investigación jurídica. El proyecto de investigación. Un protocolo o proyecto de investigación es el primer acercamiento metodológico a un tema, un esquema provisional de desarrollo de un trabajo, la estructuración de ideas, emociones, intuiciones, la organización mental temporal breve, clara y rigurosa de una investigación. El proyecto de investigación o protocolo de un estudio es como la columna vertebral de la investigación que vamos a realizar. Es nuestra guía. Para plantear un proyecto de investigación, igual que cualquier documento académico, tenemos que aprender a reconocer los derechos de autor, lo que implica que cuando hacemos referencia a las ideas de otra persona, vamos a tener que realizar las citas textuales, que pueden ser citas textuales cortas o citas textuales largas. En este caso, veamos un ejemplo de una cita textual corta. Tenemos que dejar la tradicional sangría, es decir, los 5 espacios antes de iniciar un párrafo. En el caso que estamos analizando, se lee de la siguiente manera. Según González, abre paréntesis, 1998, que sería el año en que el autor escribe el libro, es, abre comillas, y aquí es donde transcribimos el pensamiento del autor, el primer acercamiento metodológico a un tema a través de un esquema provisional que estructura ideas, emociones, intuiciones, organizando mental y temporalmente, de manera breve, clara y rigurosa, el desarrollo de una investigación, cierra paréntesis, acá termina la idea del autor, y entre paréntesis hacemos referencia a la página del libro donde aparece el texto, P.39, y cierra paréntesis. Sangría, el año en que fue escrito el libro y la página del libro en que aparece. Cita textual larga. En este caso vemos que igualmente al iniciar un párrafo hay que dejar la sangría, los 5 espacios de rigor. Vamos a anotar el apellido del autor, entre paréntesis el año en que fue escrito el libro, donde aparece el texto. Y aquí vemos que al ser una cita textual de carácter amplio, vamos a colocar 2 puntos antes de anotar el pensamiento y en esta ocasión dejamos los 5 espacios de rigor más 5 espacios. En total serían 10 espacios, quedando de la siguiente manera. Finalmente, vemos que al final igual tenemos que anotar la página donde aparece el texto en el libro citado. En esta ocasión hay que llamar la atención de que no existen las comillas. Finalmente quedaría de la siguiente forma. González, abre paréntesis, 1998, cierra paréntesis, manifiesta que, 2 puntos. Si me pidieran decir en una palabra cuál es el motor que incuba, impulsa el proceso creativo de la investigación, sería la curiosidad, esa característica de la infancia que no debemos dejar de cultivar ahora deliberadamente, de preguntarnos el porqué de las cosas. El mundo personal de cada uno de nosotros se ha construido con base en respuestas, muchas veces dadas por nuestras preguntas. Esta maravillosa capacidad de preguntarse el porqué de las cosas nos ha permitido construir, reconstruir y a veces, desafortunadamente, destruir también nuestro mundo interior y exterior. Plantear preguntas nuevas, diferentes, éticas, nobles, se entiende, para buscar sus respuestas nos permite crecer, es decir, cambiar como individuos y como grupo. Lo importante de la vida no es encontrar, sino buscar. Los elementos del protocolo nos permiten organizar la búsqueda, la aventura. Finalmente, cualquier cita bibliográfica, sea corta o larga, tiene que hacer referencia al texto al cual estamos haciendo referencia y, por lo tanto, obligatoriamente dicho texto tiene que aparecer en el apartado de bibliografía. Acá tenemos la forma en que tendríamos que anotar al autor. Observemos. Anotamos esta vez sin ningún margen, sin ninguna sangría, el apellido, González, la primera letra del primer nombre, con un punto, entre paréntesis el año en que fue escrito el libro, el título del libro, la editorial y el país. González J. Punto, abre paréntesis 1998, cierra paréntesis, la construcción del derecho, métodos y técnicas de investigación, en negrita. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Tema. El tema.
Apelando a la curiosidad de los alumnos, les pido que elijan un tema. Les solicito como ejercicio que hagan una lista de 5 temas que les gustaría en ese momento desarrollar. La elección tiene que ser de una palabra, 2 o 3, en general. Puede ser una institución, el matrimonio, el divorcio, el arrendamiento, un profesional del derecho, los jueces, los profesores, los estudiantes, los postulantes, un tipo penal, el suicidio, el robo, concepto, la soberanía, los derechos humanos, un organismo, la Organización de las Naciones Unidas. De los 5 temas seleccionados, les pregunto que si tuvieran que elegir en ese momento solo uno, ¿cuál elegirían? Propondremos como ejercicio la elaboración de un protocolo, para lo cual el tema seleccionado es la soberanía. Objetivo general. El objetivo general. El planteamiento. La pregunta que debe plantearse para tratar de estructurar el objetivo es: ¿qué me gustaría saber, analizar, conocer de la soberanía? Quizás la elección del tema de la soberanía no sea un título original, sin embargo, en la respuesta a esta pregunta debe buscarse la originalidad. Me gustaría saber cuál podría ser su concepto actual en el contexto de la globalización económica. Objetivo general acá. Estructuración. Planteado el objetivo, es necesario estructurarlo bajo el rubro objetivo. La redacción que se propone es la siguiente: analizar el concepto de la soberanía en el contexto de la globalización económica. En el caso del presente curso de investigación jurídica se recomienda, entre comillas, analizar jurídicamente el concepto de la soberanía costarricense en el contexto de la globalización económica actual, cierra comillas. Como pueden observar, estudiantes, aquí, a pesar de que el tema de soberanía podría sonar un tanto trillado, un tanto tradicional y conocido, en el momento en que enfocamos geográficamente el concepto de soberanía al territorio costarricense, lo ubicamos en una situación geográfica y lo situamos en un tiempo histórico, en este caso la actualidad, el tema cobra cierta creatividad, cierto interés, más allá de lo que tradicionalmente se ha escrito sobre el tema. El marco teórico. Planteamiento. Es frecuente que en el desarrollo de un tema, los conceptos que puedan considerarse esenciales a explicar no se definan. Ello origina confusión en la explicación y en la lectura del tema. En consecuencia, explicar lo que en el contexto de la investigación debe entenderse por soberanía, globalización, Estado, facilitaría el desarrollo y la lectura de la investigación. La inquietud que surge en la elección de los conceptos esenciales a explicar cuando no se tiene aún una investigación previa es normal. De hecho, esta inquietud es la regla cuando se elabora un protocolo inicial. La sugerencia en este caso es de buscar elementos de información contenidos explícita o implícitamente en el título de la investigación y su objetivo. Dicha elección de conceptos es provisional y el protocolo está sujeto a ajustes al terminar la etapa de fichaje de la información recopilada y después de la redacción final del trabajo. Por eso es necesario plantearse y responder la siguiente pregunta: ¿qué conceptos son necesarios explicar para el desarrollo de la investigación? En el ejercicio propuesto, estos dichos conceptos son soberanía, globalización y Estado. El marco metodológico. El método. Planteamiento. En este rubro del protocolo, la pregunta que es necesario plantearse es: ¿qué tipos de fuentes de información voy a consultar para tratar de desarrollar la investigación, lograr el objetivo general? ¿Documentales formales? ¿Fácticas empíricas? Ambas. Los elementos de respuesta a estas interrogantes deben estar relacionadas con el tema y su objetivo. Un tema pudo haber sido elegido solo para hacer un estudio histórico o normativo. En este caso, los tipos de fuentes de información serán documentales. Si se incluyera el estudio del impacto social o el análisis de las causas en la realidad del fenómeno, se incluirían también las fuentes empíricas. En el ejemplo que estamos siguiendo, por su tema, la soberanía, su objetivo a analizar sería el concepto de soberanía en el contexto de globalización económica y su hipótesis que el concepto en dicho contexto es un poder limitado debido a la influencia de las normas de derecho internacional. Dicha información está sugiriendo en principio que las fuentes de información para desarrollar ese tema son documentales. Formato del proyecto de investigación o anteproyecto.
Planteamiento del problema, alcances, delimitaciones y limitaciones. Alcances sería hasta dónde pretendo yo desarrollar teóricamente, académicamente, el tema de investigación. Las delimitaciones implican ubicar en el espacio y el tiempo dicho tema. Finalmente, las limitaciones o restricciones son precisamente las dificultades que voy a encontrar como investigador para obtener la información que necesito para la investigación. Objetivos. El objetivo general. Objetivos específicos. Hipótesis, si las hay, no es obligatorio. En este punto, indicar que la mayor parte de las investigaciones en el ámbito del derecho van a ser investigaciones de carácter documental. Generalmente, como especialistas del derecho, tenemos que conocer la doctrina, es decir, tratados o libros de importantes y reconocidos escritores nacionales e internacionales en materia de derecho. Vamos a tener que estudiar la ley, la normativa jurídica aplicable al tema que hemos elegido y finalmente va a ser de la mayor relevancia conocer los criterios jurisprudenciales, es decir, los fallos judiciales de los jueces de la jurisdicción respectiva relacionada con el tema que han aplicado el derecho, la norma específica para la resolución de los conflictos que se han presentado en el área relacionada con el tema de nuestra elección. Es decir, vamos a consultar fuentes documentales, doctrina, textos bibliográficos, leyes, códigos, reglamentos y jurisprudencia, resoluciones judiciales. Formato de proyecto, investigación, anteproyecto. Esta parte no va a ser desarrollada para efectos del presente curso, ya que es la continuación. Ya lo que es, una vez que tenemos el protocolo de investigación, es iniciar ya con la redacción del marco teórico, el marco metodológico, el análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones y finalmente la bibliografía, que sería ya el final de una tesis de graduación. Sin embargo, vamos a hacer lectura de esta parte para que vayamos conociendo de estos elementos que van a tener que ser contenidos en una futura tesis de derecho. Formato de anteproyecto de investigación. Anteproyecto. Capítulo 2. Marco teórico o conceptual. Se incluye la teoría que respalda el tema y los objetivos de la investigación y para ello el investigador debe hacerse auxiliar de los formatos y normas APA aprobados por la Universidad Florencio del Castillo de Cartago. Capítulo 3. Aspectos metodológicos. Tipo de investigación. Sujetos o fuentes de información, variables, definición conceptual, instrumental y operacional de las variables, población, muestra, tipo de muestreo, selección de los elementos muestrales, descripción de los instrumentos, por ejemplo, encuestas, cuestionarios, entrevistas, procedimiento para su realización, observación, métodos de observación, tratamiento de la información. Respecto al documento, estructura del documento. El trabajo se imprime en hojas de papel bond blanco, tamaño carta, cuyas medidas se encuentran entre los 22 por 28 centímetros. Todas las hojas de la tesis deben tener el mismo tamaño y se escribirán como máximo en cada una de esas páginas 25 líneas del contenido. Tipo de letra. De letra convencional es Arial o Times New Roman. Número 12. El resto de las letras no se recomiendan, no se consideran adecuadas por tener rasgos o estilos no apropiados. Empaste. Una vez finalizada la investigación se procede a empastar con empaste de lujo, según estilo y color definido por la carrera por parte de la universidad. Párrafo. Cada párrafo debe iniciar con mayúscula, se compone de no más de 7 líneas. En cada línea puede haber entre 10 o 12 palabras. Es importante que exista una relación entre párrafos. Utilice enlaces que lo permitan. Espacios. Todo el trabajo final de graduación debe escribirse a doble espacio. Sin embargo, algunas universidades acuerdan que se haga a espacio y medio, pero nunca se debe hacer uso de espacio simple. Después de punto y aparte, se debe dejar 3 espacios sencillos.
Muchas gracias por su atención.